Bien, veremos la ejecución condicional y repetitiva. ¿Cómo ejecuto condicionalmente un código u otro? Que es lo que normalmente veíamos como el sí, si no, en pseudocódigo. Sí, si no, fin, sí. Acá es un if, else. Fíjense que hay algunas diferencias. Vamos a ver algún ejemplo de código directamente. El ejemplo que teníamos, vamos a abrir los archivos recientes, el ejemplo que vimos anteriormente en la estructura de un programa. Fíjense que acá tenemos un if, un sí. Esto era validar un código, ¿no? Es decir, que el usuario ingrese un número de usuario y acá le decíamos si el código era válido o no. Si ejecutábamos este programita, no lo analizamos mucho, pero si ejecutábamos esto, perdón, esto es de una ejecución previa, disculpen. Si ejecutábamos este código, me preguntaba el usuario, no me dice nada. Fíjense que acá en el usuario muchas veces nos piden los programas que hagamos que verificar si un usuario es válido, por ejemplo. Verificar si un usuario es válido puede ser cuando ustedes se registran en alguna plataforma, en lo que sea, que les dice el usuario debe tener alguna mayúscula por lo menos, algún número o algún símbolo especial, un conjunto de restricciones que les pide para que carguen un usuario o una contraseña, un password que sea correcto. Acá no sabemos lo que nos pide, no nos indica nada. Ya vimos el algoritmo que nos pide algo de 4 cifras, por eso si le ponemos esto debería decir usuario OK, presiona una tecla para continuar. Lo que hizo fue venir y validar acá que el usuario era mayor que 1000 y menor que un tope, y el tope estaba definido con una directiva del preprocesador. Esta directiva no la charlamos, pero es simplemente el preprocesador va a buscar en todo el código, en todo el programa que ustedes escribieron, va a buscar en todo el código y va a reemplazar cada vez que aparezca la palabra top en mayúscula, la va a reemplazar por 999. Es una forma de definir constantes muy práctica y que si uno en varios lugares, supongamos que esto fuera un impuesto, el IVA, el 21%, y cambia el IVA, yo acá definiría IVA y acá pondría 21, y si cambia el IVA al 22, 25, simplemente habría que cambiar acá en un solo lugar, y todos los lugares donde aparezca IVA ya se modifican automáticamente, los modifica el preprocesador. Así que esa directiva se las recomiendo cuando tengan que usar constantes. No es la única forma de usar constantes, pero bueno, es una forma en que se puede hacer. Volviendo a donde estábamos, estábamos analizando el sí, si no. Acá no hay un si no. Acá podría modificar el código y en lugar de poner respuesta igual a 0, lo saco directamente, declaro respuesta sí, respuesta sin inicializarlo, y entonces acá lo único que hago es, si el código es válido, si no, respuesta igual a 0. Lo hago dentro del código. Simplemente esto es como para... Disculpen, eso que hago lo tendríamos que hacer siempre, intentar y que quede prolijo, etc., ¿no? No cambié el código en realidad, pero bueno, era para poner un else. Tenemos un sí, si no, hace algo. Recuerden que acá no necesito poner llaves. Normalmente lo que pasa es, si tengo un sí, abro una llave que abre el sí, porque tengo muchas instrucciones dentro del sí, supongamos, del if, y cierro llave acá. Si hubiera muchas instrucciones, si yo hago varias cosas, acá tuviera, supongamos, que leer algo del usuario, hacer otras cosas acá, ¿cierto? Si se cumple la condición, tuviera que hacer varias cosas, declaro un bloque, ¿cierto? Lo mismo del lado del else. En este caso, como tengo una sola sentencia del lado del sí y una sola sentencia del lado del si no, no necesito poner ningún bloque, no necesito poner llaves, porque es una sola sentencia.
Pero bueno, eso era lo clásico. Una cuestión a tener en cuenta en C. Fíjense, lo primero, esto es un I. El doble ampersand es un I. O un AND, como quieran llamarle. Un I o un AND. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado porque si uno pone un solo AND, un solo ampersand, esto funciona igual, se ejecuta, pero podría ser cualquier otra cosa, porque un solo ampersand es otro operador, sirve para otra cosa. Así que este lenguaje es más detallista, hay que poner dos. Y el LO o el OR hay que poner dos barras verticales que fíjense están en la parte izquierda del teclado, generalmente en un teclado latino, en la izquierda arriba hay unas barras verticales que son esas dos que puse ahí. Ese sería el OR. Eso representa un OR o un O. Lo que en pseudocódigo veíamos como OR o O. Bueno, eso era para detallar. Otro detalle importante, yo en C acá puedo poner cualquier cosa. No necesariamente algo que devuelva verdadero o falso. ¿Cierto? Bueno, vamos a ejecutar el código este para ver que funciona con las modificaciones que hicimos. Si ponemos algo que esté entre 4 dígitos, dice usuario OK, y si pongo algo que no esté entre los 4 dígitos, me tendría que decir usuario incorrecto, porque me dice que tiene que ser mayor a 1000 y menor que 9999. Bueno, eso es lo que quería comentarles, que acá yo podría poner cualquier cosa. Acá yo puedo poner U igual a 1. Y si lo ejecuto, fíjense qué pasa. Bueno, en este caso, un error. Dice, fíjense, alguien ya puede decir, ¿qué pasó? No está definida, sí, porque acá recibe una U minúscula y acá puse una U mayúscula. Ojo que C es sensible a las mayúsculas. Pero ahora que sí le puse algo correcto, me pregunto usuario. ¿Y qué dice? Usuario OK. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Usuario OK. Da siempre OK. O sea, siempre la respuesta es igual a 1. O sea, fíjense lo que quería representar con esto, porque no tiene sentido hacer esto, ¿no? Podemos poner, volver a dejarnos el código original. Lo que sí es importante es ver que cuidado, porque sea acá me permite poner cualquier cosa, puedo poner una asignación, lo que sea. Eso les quería comentar. Y otra es que esto de validar el código, el validar un código, un usuario, acá podría ser algo tan complejo como yo quiera. Yo acá tengo un programita que me valida un usuario. Fíjense, si validar usuario, usuario correcto, no. Esto es lo que hablábamos de ocultamiento o cajas negras. Validar es una caja negra, yo no sé. Tendría que haber puesto un cartel. Un usuario válido tiene que tener 4 números. Es un usuario válido. Pero si yo mañana un usuario válido lo hago mucho más complejo, que no sea tan fácil de hackear, por así decirlo, y hago acá algo muy complejo que un usuario válido tiene que tener letras y números, tiene que tener mayúsculas y minúsculas, tiene que tener símbolos especiales, etc. Y el validar, el algoritmo este que valida sería mucho más complejo, pero sin embargo este programita seguiría andando. Lo único que habría que cambiar es el código este de validar. Bueno, en definitiva esto era un poquito para ver cómo es el sí, sí, no. Y bueno, ya un poquito habíamos visto ese ejemplo. Veamos un poquito de selección múltiple. Volvamos a la presentación. Recuerden que para esto significa distinto y para el igual son dos igual. Si yo quiero comparar si en la expresión lógica acá quiero poner si i es igual a 1, tengo que poner i igual a 1, si no me hace una asignación, como vimos recién. Y bueno, que después acá, esta evaluación, se evalúa esto, lo que pasaba recién. Si la evaluación de esto, sea lo que sea, da 0, lo toma como falso. Y si la evaluación de esta expresión que pusimos acá da cualquier otra cosa distinta, generalmente uno lo toma como verdadero. Detalles para ver. Esto es lo que ya hablamos, el AND y el OR, que un solo igual es una asignación. Ojo, cuando comparo por igual tiene que haber dos iguales. Y después tienen una selección múltiple, que es esta, if, else, if, que la pueden utilizar. Entra en el if que sea verdadero
si no hay ningún if que la condición sea verdadera, entra en el else. Pero creo que utilizar este tipo de selección múltiple, el else if, es mucho mejor utilizar lo que veremos ahora, que es, vamos a ver un par de ejemplos. Antes de ver los ejemplos, algo que sería importante ya en esta asignatura, que aprendamos a complementar una expresión lógica. Esto que está acá es una expresión lógica, algo que da verdadero o falso. Y esto, fíjense, es parecido al código que teníamos recién. Dice, si número de clientes menor que 1000 o número de clientes mayor que 9999, válido igual a 0, que sería un falso, y si no, válido igual a 1. Fíjense que es parecido a la expresión que tenemos acá, dada vuelta en realidad. Porque en lugar de utilizar un AND, utilizo un OR, y acá en lugar de mayor que 1000 y menor que el tope, es menor que 1000 y mayor que, pero para dar vuelta a la condición, acá pone válido igual a falso y acá pone válido igual a verdadero. Es complementar, cómo se complementa una expresión lógica. Y para eso les recomiendo que vean, son simplemente estas, se les llaman así estas dos leyes, como para saber cómo complementar una expresión lógica. Fíjense que en este caso, ¿en qué caso viene acá a válido igual a 1? Tendría que complementar esto. Complementar esto es que tengo un OR. Significa que tengo que aplicar esta regla. Si tengo condición 1 o condición 2, ¿qué hago? Niego la condición 1, pongo un AND y niego la condición 2. Pongo un AND, es acá poner el doble ampersand. Y negar la condición 1, para negar el operador relacional menor, lo tengo que reemplazar por un mayor o igual. Y para negar el mayor, por un menor o igual. O sea que este lo reemplazo por mayor o igual y este por menor o igual. Y es el caso de este ejemplo. Acá tenemos la condición negada, ¿ven? Acá complementamos lo anterior. Pero en realidad esto tendría que decir mayor o igual, ahí estaría perfectamente negado, y esto sería menor o igual. Ahí tenemos el complemento exacto de esta condición que está acá. Estoy analizando acá y acá lo mismo, ¿cierto? Nada más que acá, cuando entra en la opción del si se cumple la condición, pongo que es falso. Y acá si entro en el sí, la respuesta es 1, y interpreto el 1 como verdadero. Un poquito para jugar con las leyes, complementar una expresión lógica. Vamos a ver un ejemplo con lo cual vamos a aprovechar para introducir el tema de la ejecución condicional, la ejecución. Vamos a ir al segundo ejemplo directamente. Determinar el salario de los empleados de una empresa, el salario semanal, siendo que a las personas se le paga hasta 40 horas, un salario normal, pero tienen 4 categorías, y si trabajan más de 40 horas se consideran horas extras y se le paga el 20% más por hora. Considere que hay 4 categorías, A, B, C y D. Supongamos que la categoría A es la máxima y la categoría D es la mínima, con lo cual tenemos distinto valor hora. Y hacer un programita que calcule digamos, el salario o el valor, el salario semanal de una persona. ¿Bien? ¿Cuáles serían las entradas? ¿Cuáles serían las salidas? Las entradas, ¿cuáles serían? Primero, ¿cuántas horas trabajó la persona y de qué categoría es? Y también tendría que preguntarle cuánto se paga por hora en cada categoría. ¿Cuánto se paga la categoría por hora? De qué categoría es la persona y cuántas horas trabajó. Es decir, una persona viene y dice, trabajé 30 horas, soy de la categoría A. Y a la categoría A tenemos que ponerle un valor, cuánto se le paga a la categoría A. O sea, serían 3 datos de entrada. Y la única salida sería qué sueldo le tengo que pagar al fin de semana. Sería más. Y después, para hacer el testing o la prueba,
Estaría bueno probar con 30 horas y con 50 horas para ver si calcula bien las horas extras. Viéndolo así, si nunca hice un programita que tenga que ver con esto, puede sonar algo difícil, pero vamos a ver el código directamente. Vamos a cerrar esto que tenemos acá, grabamos los cambios, ¿no? Y vamos a abrir, seguramente lo tenemos como archivos recientes, calcular por categoría. Fíjense cómo sería el programita. Que calcula el salario. Bien, alguno preguntará, bueno, esto es limpieza de pantalla, algunos detalles que tiene, que puede ser que me falte alguna librería. Ahora vamos a ver, fíjense, pregunta primero, esto tendría que estar en una base de datos, no debería preguntarlo, pero bueno, como todavía no vimos archivos, pregunta cuánto se le paga por hora a la categoría a la categoría B y a la categoría C y D. Ahí pregunta cuánto se paga por hora. Y lo tiene a la hora como, acá vamos a repasar varias cosas, ¿cierto? Como un real, como un número real. Después pregunta, ¿de qué categoría es el empleado? Acá tenemos un getChar, este es como otro leer, otra especie, otra forma de leer. En pseudocódigo teníamos leer nada más, acá tenemos varios leer, tenemos el scanf, que ya lo vimos, y el getChar lee, pero lee un solo carácter, es un leer. Y el carácter que ingrese el usuario apretará una tecla y esa tecla se va a cargar en la variable cat. La variable cat está declarada de tipo char. Ahí teóricamente el usuario debería ingresar categoría la A, la B o la C o la D, no otra cosa. Y después le preguntamos, por supuesto, cuántas horas trabajó, guardamos en una variable, cuántas horas trabajó el empleado al que le estoy calculando el sueldo, en la semana, cuántas horas trabajó. Y después viene el cálculo. Todo esto es un poquito para explicar el switch. El switch es el según que veían en pseudocódigo los que lo vieron. El switch es una ejecución condicional, no es repetitiva. Esto lo que va a hacer es, dependiendo de la categoría, switch cat. Recuerden que cat era la categoría y que la categoría podía ser A, B, C o D. Entonces, lo que hace este switch, acá está el switch completo. Fíjense cómo se escribe. Se escribe switch, entre paréntesis, el valor de una variable, que tiene que ser una variable entera, me tiene que dar un valor discreto, no me puede dar un valor real, porque sería imposible. Entonces, tiene que ser un valor entero. Hay un bloque de código, todo el código pertenece al switch. Esto sería como un fin switch, end switch. Y fíjense lo que hace. Si la categoría es A mayúscula o A minúscula, eso está queriendo decir el valor de la hora es el valor de la hora de la categoría A. Guarda en una variable, valora el valor de la categoría A. Este break no lo usamos nunca y traten de no usarlo nunca fuera del contexto del switch, solamente lo vamos a usar para el switch. Esto lo que hace es, termina la ejecución de todo el bloque o sea, de todo esto. Si en la ejecución se encuentra un break, se sale del bloque de instrucciones. Esto es porque el switch no funciona de otra forma. Si yo borro esto, si yo borrara esto, lo saco, entonces lo que va a pasar es que va a continuar la ejecución, va a analizar esto y va a poner valor de la hora igual. O sea, el switch no funciona bien si yo no tengo el break puesto después de cada condición. Fíjense que acá en el primero digo, si es A o la categoría es B, hago el valor hora igual al valor de la hora. El break cuando encuentra el break, termina el switch y sigue para abajo. Si la categoría es B, y fíjense que si no pone ninguna categoría válida, cuando llega acá al final pasó por todos los cases, por todos los casos, y si no encuentra que ninguna de estas es válida, si cat no es igual ni a mayúscula, ni a B, ni a C, ni a D, mayúscula o minúscula, entonces va a poner un cartel que dice categoría incorrecta. Y pone acá alguna variable que querrá decir eso, significa la categoría que pusiste no es válida. Pero después no hace ningún análisis, después hace el cálculo igual, o sea, bueno, falta terminar este programita, está en una fase intermedia.
Pero ya guardó en una variable, si el usuario no hubiera cargado una categoría válida, yo no tendría que calcularle el salario porque no cargó una categoría válida. Así que bueno, hay que pulirlo. Y después viene acá simplemente cómo se calcula el salario. El pago va a ser, lo más simple sería las horas que trabajó el empleado por el valor de la hora. El valor de la hora por las horas trabajadas. Siendo que el valor de la hora tuvo en cuenta la categoría a la que pertenece. Lo miró acá arriba. Si la persona trabajó más de 40 horas, entonces más complica, entre comillas. Acá también vemos una expresión, acá vemos la utilización de paréntesis, vemos todo lo que vimos en un video anterior de cómo se evalúan las expresiones. Fíjense, el valor de la hora por 40, o sea, las primeras 40 horas que trabajó, se las pago por el valor de la hora normal. Las horas extras, ¿qué es? 50 menos 40, o sea, las 10 horas, supongamos que trabajó 50. Si hubiera trabajado 50, tiene 10 horas extras, 50 menos 40, 10 horas extras por el valor de la hora por 1.2, que sería el valor de la hora más el 20%. En teoría pareciera que esto va a andar bien. Acá tengo todo, tengo el if-else, también tengo un switch, tengo esto, es lo mismo que un if-else, nada más que en lugar de, es una ejecución condicional, nada más que en lugar de bifurcarse, o sea, ejecutarse esto o esto, tengo varios hilos de ejecución. Se ejecuta esto, o esto, o esto, o esto. También lo podría hacer con un if. If, else, if, else, if, else. Pero es más, digamos, más legible hacer con un switch. Bueno, en definitiva, vamos a compilar esto, a ejecutarlo, si no metimos la pata. Dice, ingrese el valor de la categoría A, pongámosle valores que después no sea fácil el cálculo, 100, categoría B le voy a pagar 200, 300 y 400. Al revés, bueno, supongamos que la categoría D es la máxima y la A es la mínima, no importa el orden. Ingrese la categoría del empleado. Acá podría poner Z y no me va a hacer cualquier cosa. No, bueno, vamos a hacer en principio usuarios buenos, categoría A. Estaba preparado para minúsculas, así que debería funcionar. O sea que me va a pagar 100 pesos la hora. Y las horas trabajadas vamos a poner 50. O sea, me va a tener que pagar 400 más 10 horas por 120. Teóricamente, esto tendría que dar 5.200. 50 por 100, 5.000, perdón, sí, bien digo. 40 por 100, 4.000, son 40 horas por 100, 4.000. Más las últimas 10 horas, me las paga el 20% más, o sea, más 1.200. Eso funciona. Hay que tocarlo, agregarle cositas y demás. Si ponemos otra categoría debería funcionar también. Un buen tester lo prueba por todos lados. Un buen tester lo primero que haría también es valor de 100, 200, 300 y 400, pero categoría B. Y también le ponemos 50 horas y ahí está el valor para, claro, porque le estamos pagando 200 la hora. Está perfecto, funciona. Y un buen tester ya habría puesto una categoría que no corresponda, categoría J, y habría que ver cómo lo resolvíamos después, ¿no? Hay que seguir modificando el código. Pero esto más que nada la intención era mostrar el switch. ¿Para qué servía el switch? Y volvemos acá, que me fui. Acá estamos. Bien, y ahí tenemos el switch. No olvidar de poner break. Y no utilizarlo en otro contexto, utilizar siempre el default. Esto es lo que miramos acá en el código. Esto utilizarlo siempre. No confiemos en que vamos a analizar todas las condiciones siempre. El default significa, si no entró en ningún case, o sea, si no fue la categoría, me va a poner este cartelito, categoría no válida. Eso no lo chequeamos, lo podríamos chequear si ponemos categoría, ingrese, valor de la categoría 10, 20, 30, 40, y acá categoría J. Y horas trabajadas, me calcula igual, pero fíjense, pone el cartel de categoría no válida. Hace cualquier cosa, me dice el salario es de, pero pone el cartelito. O sea, entra en el default. Vamos a cerrar esta ventanita.
O sea que entró acá. ¿Mm? Siempre utilícenlo. Bueno, no mucho más para hablar del switch. Detalles del switch, se utiliza mucho para menús. Cuando ustedes muestran un menú de opciones, ingrese 1 para entrada de datos, 2 para listado, 3 para actualización. Entonces, la opción que ingresa el usuario, la opción que ingresa el usuario, si es 1, ejecutan una función, si es 2, ejecutan otra, y si no, un default, opción incorrecta. Se suele utilizar mucho el switch para menús, cuando hay un menú de opciones, ejecutarlo. Bien, no mucho más que eso, o sea, de la ejecución condicional, el if, else y el switch. Ejecución repetitiva, ¿qué tenemos? Básicamente el while, que es el mientras que veíamos siempre. Nuevamente, la diferencia es que no tenemos un fin mientras, sino una llave que cierra. Otra posibilidad que brinda el lenguaje C es el do while. Fíjense que hay que poner do entre llaves, todo lo que se ejecuta repetitivamente, todas las instrucciones, y al final va un while con la expresión lógica acá adentro, con un punto y coma. Chusmelo es lo mismo que el while. ¿Qué garantiza este do while? Que por lo menos si pones un do while se va a ejecutar una vez, porque la primera vez que entre al conjunto de instrucciones no verifica ninguna condición. Se ejecutan todas las condiciones y después hace la comparación del while al final. Tener en cuenta que en la expresión lógica el igual y el distinto, eso ya lo vimos. Y por último, como ejecución repetitiva, ¿qué otra cosa tenemos? Es el for o el para que veíamos en introducción. Para, que veíamos en introducción, acá es el for, y vamos a verlo con algún ejemplito. Vamos a cerrar este. Si tenemos algún, vamos a cerrar el... Vamos a abrir, teníamos algún ejemplito de for típico, acá está. Esta es la forma típica de usar un for. Es decir, fíjense, para pors, una variable pors que es entera, 10 hasta 0, mientras sea mayor que 0 en realidad, fíjense, pors es igual a pors menos menos. Vamos a compilarlo y ejecutarlo y ver qué pasa. ¿Qué hace? Me dice vuelta 10, vuelta 9, vuelta 1, listo, presiono una tecla para continuar. Lo que hizo fue pors desde 10 hasta 1, me mostró el cartelito, puso ahí vuelta, pors, vuelta 10, vuelta 9, vuelta 8, y nada más. Y cuando llegó a pors igual a 0, como acá, justamente cómo se ejecuta el for. Cuando esta condición es falsa, termina el for. ¿Cuándo es falsa? Y si pors parte desde 10 y en cada paso le voy bajando 1, en algún momento va a ser 0. Pors es mayor que 0, no, es 0. Ahí termina la ejecución y pone el cartelito listo. Esa es la forma típica que se utiliza el for. Normalmente a lo mejor estamos acostumbrados a, en lugar de ir para atrás, o sea, subir desde pors igual a 1 hasta mientras sea menor que 10, supongamos, y hacer en lugar de pors menos menos, esto, un detalle, no sé si lo saben, pero pors menos menos es lo mismo que poner pors es igual a pors menos 1. Es una forma abreviada de decrementar pors. Eso no lo explicamos, pero bueno, es así. Pors menos menos significa pors es igual a pors. Lo pueden poner de cualquier forma, es una forma abreviada. Ahora que lo estamos modificando, queremos poner pors es igual a pors más 1, que sería lo mismo que poner pors más más. Son dos formas de hacer lo mismo. Incrementa en 1 pors. Que si lo ejecuto ahora, fíjense qué va a pasar. Hace al revés, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9 y listo. Solamente hasta 9 porque pusimos acá mientras sea menor que 10. Y partimos desde 1, no desde 0. Pero bueno, esa es la forma típica de usar el for. Una variable que se inicializa con un valor inicial, un valor final que está en el medio acá. Dice el máximo, ese sería el valor final, sería 9 en este caso porque es menor que 10. Y un incremento en cada paso, un incremento o un decremento, como teníamos antes, que se achicaba en 1.
es la forma usual de usarlo. Pero en C es muy general el for y se puede utilizar de formas muy, muy extravagantes y es lo más general que hay. Para eso vamos a ver un ejemplito. Vamos a cerrar esto, porque si se queda haciendo ruido, ya me pasó en algún video que queda haciendo ruido un programita anterior ahí atrás, o una versión anterior. Así que vamos a abrir el for y fíjense que este es otro programita. Fíjense acá lo general que es este for. En realidad, la separación real siempre sigue teniendo tres partes. Todo esto es parte de la primera parte del for, la primera expresión del for. O sea que cuando el for arranca, se hace por igual a 10 e i igual a 1. Puedo poner varias cosas ahí, todas separadas por comas. Cuando entra la ejecución al for, se ejecuta todo lo que está antes del primer punto y coma. Una sola vez. Cuando entra al for. Una vez que entró al for, si esta condición es válida, o sea, si por es mayor que 0, que lo va a hacer porque parte desde 10, así que la primera vez por lo menos lo va a hacer. Chequea la condición, si la condición es verdadera, entra y empieza a dar vueltas. Cada vuelta que da, ya las primeras expresiones, todo lo que está antes del primer punto y coma, no lo evalúa más. Solamente evalúa la segunda expresión y la tercera. Hay tres expresiones separadas por punto y coma. Mientras la segunda expresión sea verdadera, o sea, mientras por sea mayor que 0, en cada paso va a ejecutar todo lo que hay acá. O sea que en cada paso va a achicar por en 1 y va a aumentar i en 1. Eso es lo que va a hacer. Pero fíjense que esto se presta para que yo ponga cualquier condición acá, no necesariamente como un for, como un para tradicional, puedo hacer cualquier cosa. Bueno, y esto sería, esto ya se habrán dado cuenta que estas llaves, esto sería el fin for, end for o fin para. Esto sería, lo puedo poner como comentario, lo que en introducción sería un fin para, una especie de fin para. Bueno, y si ejecutamos esto, es un programa medio, no está bueno el ejemplo, pero bueno, es medio, intenta ser gracioso. Y ahí les dice, a la 1 a la 2 su disco quedará limpito en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, y ahí se queda colgada, su disco está vacío, ja. Y ahí se queda colgada la máquina. Si el usuario lo único que le aparece es esta ventana, toque lo que toque, yo estoy tocando teclas, no pasa nada. Ustedes, bueno, pueden cerrar la ventanita esta o pueden hacer control break o control pausa y detienen la ejecución del programa con control pausa o control break. En realidad no hace nada, le muestra este cartelito como para asustar al usuario, entre comillas, jugar. No está bueno, pero bueno. Pero no hace nada, en realidad no es que esté haciendo nada. Y por ahí alguien va a chusmear que yo utilicé una librería para manejar el tiempo, que esto lo que hace es esperar un segundito para que el cartel no vaya tan rápido. Fíjense que si le sacamos el que se duerma un segundo ahí, ¿cómo es la ejecución? Miren, no se vio nada. Dice, su disco quedará limpito en un segundo, no me mostró nada. En realidad sí, mostró todos los carteles, pero a una velocidad que no se puede ver. Por eso estaba en el código el sleep 1s. Este sleep 1 espera un segundo, cosa que el usuario tenga tiempo de ver los cartelitos que le van apareciendo en el medio. No importa, son detalles. Acá lo que queríamos explicar que era el for, que creo que quedó más o menos explicado. Vamos a ver si nos queda algún detalle. Son tres expresiones. Esto porque la idea de esto ¿qué es? Que ustedes con esto, si quieren agregar, ahí tienen fotocopias de un libro o pueden conseguir de cualquier libro que lo lean. Esto ya les quede más o menos claro cómo trabaja el for y qué tienen que tener en cuenta. Después quieren ver detalles, con cualquier libro, bibliografía que se pone en el sitio, en el campus, o que ustedes encuentren en internet, pueden agregar, pero lo básico lo tienen. Tienen tres expresiones del for, la primera vez se evalúa la primera y la segunda, ¿se acuerdan? Inicialización, debería ser, y una comparación, y después segunda y tercera. Y nada más, el operador comas para separar varias cosas. Acá hay también tres expresiones, son distintas, pero muy parecidas a lo que vimos. Una i que en cada paso se incrementa, y una j que parte desde 100 y en cada paso se decrementa,
y la idea es jugar entre mientras I sea menor que J. Y bueno, por favor, si pueden, coméntenme, a ver si mejoramos. Gracias.